Hola, somos Trascendencia Social. Vamos a empezar a hacer un par de videos. En particular, queremos hablar de voluntariado y por qué es importante para las organizaciones. Y tips también. ¿Y qué puede funcionar? ¿Por qué creemos que funcionan ciertos programas de voluntariado? ¿Por qué no funcionan o desde nuestra experiencia o cómo no han funcionado? Y sobre todo el impacto que tienen no solo en los beneficiarios o en los voluntarios, porque a veces nos perdemos o perdemos de vista como organizaciones en el impacto que tiene nuestro modelo de atención. ¿Cómo se puede incluir? Porque la verdad es que a veces solo pensamos en qué puede hacer el voluntario por nosotros, en sacar copias, en arreglar nuestra casa, el mantenimiento y tal, pero no pensamos o no caemos en cuenta cómo eso se vuelve parte de nuestro modelo de atención, ¿no? Y creo que eso es Y, súper importante. y eso, y justamente es importante no solamente porque si no está bien planeado, el voluntario no va a regresar. La impresión que se va a llevar el voluntario, buena o mala, que a final de cuentas yo tengo esto que siempre digo, si quieres conocer una organización, o sea, si no te dan confianza, si no sabes si donar o no, si no sabes, voluntariate 2 semanas y te va a quedar Claro, claro el impacto que tienen o que no tienen, o sea, lo puedes ver en vivo, ¿no? Entonces, eso, o sea, de ahí un voluntario se va a sacar la idea que tiene la organización de que si es buena o no es buena y por qué podemos hacer que regrese y lo más importante de todo, podemos involucrarlo casi por el resto de su vida por medio de patrocinios o de cosas constantes, ¿no? totalmente, como el caso que acabamos de ver en una institución que tienen voluntarios de hace 10 años. O sea, eso me parece la cosa más impresionante, que son personas súper comprometidas y que no solo fueron, o sea, tuvieron la experiencia, les gustó la experiencia, que para empezar eso es como súper importante, ¿no? La experiencia del voluntariado, del voluntario, voluntaria dentro de mi organización. ¿Cómo lo logro? Y esto, a ver, que en esta institución pasó un poco sin planearlo, ¿no? La causa es tan buena que es niñez y adolescencia, la causa es tan buena que atrapa a la gente o que atrapa al voluntario. Y esa persona ha sido recurrente durante 10 años. O sea, no solo ha repetido la experiencia de venir a la institución y voluntariarse por una semana o 2 semanas, sino que además aporte dentro de un programa de padrinamiento. Entonces, esa parte me parece totalmente increíble y justo cómo se lleva esa persona esta experiencia, esta apapacho al corazón, digamos, de que estoy haciendo algo por una institución, pero también es un testimonio de creo en la institución, creo en lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, tanto que mi compromiso ha sido por 10 años. Y eso a veces justo es como lo que perdemos en el camino, ¿no? ¿Y cómo podemos generar buenas experiencias? Eso, creo que eso es lo más importante. La gente que ya está en el tercer sector trabajando como organizaciones, y yo lo veo mucho porque a mí me toca dar clases en el TEC de Monterrey y entonces el TEC de Monterrey tiene muchos programas abre las puertas a ciertas organizaciones que ya tienen impacto a que trabajen en proyectos de servicio social con ellos. Entonces tienen un sistema muy estricto, pero parte de era que les costaba mucho trabajo entender como profesores, y cuesta mucho trabajo como profesor, ¿no? Entender cómo y cuál es tu participación dentro de una organización. Mm, Y les platicamos el lado de la organización. Para la organización es muy difícil decir, bueno, ¿y este profe qué va a hacer? ¿No? Entonces, primero creo que cosas para diseñar un buen proyecto de voluntariado súper importantes que siempre mencionamos. Hay dos diferencias, un programa y un proyecto. Un proyecto tiene tiempo, o sea, empieza en enero y va a acabar en agosto a ver cómo nos va y probar. exacto. Un programa es de que ya está jalando, entonces ya se va a hacer siempre, ¿no? Pero no podemos querer implementar un programa sin haberlo piloteado, sin que haya sido un proyecto. Punto número uno. Eso está Entonces, padre. sí, no, porque no puedes nada más, sí, van a venir los voluntarios, si ni siquiera has pensado en, ¿sabes? No ¿En está dónde, qué y piloteado, tal? exacto. Entonces ahí la idea es que la organización siempre tenga un súper diseño de voluntariado, porque si el diseño de voluntariado no está bien hecho, no va a funcionar. Y Paloma, platícanos, ayer Es veíamos que unos eso te iba a ejemplos de decir. voluntariado malo Y es que que eso te iba a fallaban. decir que, o sea, como organización sí es muy importante que diseñemos ese programa de voluntariado, pero creo que es súper importante que como organización nos autoevaluemos y digamos qué es lo que sí que, para qué necesito al voluntario.
o para dónde, en qué parte de mi proceso, de mi modelo necesito esta ayuda. Porque justo de las malas prácticas que hemos visto o que nos han tocado, justo esta parte del que no sabemos, llegan las personas, llega el grupo de servicio social, llega el grupo de voluntario, no sabemos de qué ponerlos a hacer y acaban sacando copias. Sí, O acaban haciendo el parte de mantenimiento de infraestructura, que eso me parece genial, pero sin algo como pensado o planeado, sino porque es la actividad que hay o es lo que, no sé, como muy de bote pronto, como improvisado, no planeado justo. Y entonces esta parte, pues el voluntario es como de, güey, pues a qué vengo. O sea, no, claro. no encuentro el propósito de yo venir más que hacer una fuerza laboral gratis, a lo mejor. Y eso es donde ahí flaqueamos y el voluntario ya no quiere regresar o se lleva una mala impresión de la misma organización, aunque haga una chambota increíble, aunque reciba un montón de fondos. El voluntario se va a ir con una mala impresión. Y lo malo de eso es que no solo estamos perdiendo una persona, pero estamos perdiendo un futuro donante, un futuro embajador de nuestra causa, alguien que pueda hablar bien de nosotros y decirle al mundo, ¿no? Así, otra, que pueda traer más voluntarios. Esa es una parte de lo que hemos visto, o inclusive cuando llegan que no hay nadie para recibirlos, Exacto. No, y sí, que no, no si hay no, si llegas y no hay un... materiales, no hay un plan, no hay nadie que lo reciba, si llegan nada más a pintar la pared y no les platicaste qué hace, o sea, esto necesita una sensibilización y no nada más Eso. es qué hace la organización, es por qué la organización hace esto. ¿Y por qué necesito la pared pintada? O sea, no Exacto. nada más es para que la casa se vea bonita, sino porque es proveerle, por ejemplo, si es una casa hogar, proveerle calidad o sea, calidad y dignificación la vida de los niños o niñas o adultos mayores que viven dentro de esas instalaciones, ¿no? ¿Por qué tenemos que arreglar la bodega de la ropa o la bodega del bazar? ¿O por qué es importante inclusive sacar copias? ¿Para qué van a hacer esas copias? O sea, no es solo sacar copias, sino el Eso. impacto que tiene el sacar esas copias. ¿De Eso, qué creo van a que ser esa es una de usadas? las cosas que hemos visto, los programas que tienen, las organizaciones que tienen programas de voluntariado exitosos, tienen dos cosas bien importantes. La primera es que el voluntario ve el impacto que tiene sus horas de inversión. O sea, yo sí Exacto. puedo ver de que si yo le estoy dando clases de inglés, no sé, sí veo que entonces en la escuela les va mejor. O sí veo que entonces, ayer platicábamos, ¿no? Que algunos niños de casa hogar acaban en Canadá, por ejemplo, por Ujú. ayuda de los mismos extranjeros, por ejemplo, para trabajar ya grandes, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tanto le sirvió en su vida? O sea, cuando yo sí sé estas historias, cuando yo sí veo estos impactos, cuando yo sí, entonces yo continúo voluntariando mi tiempo, porque sí veo, yo veo que tiene el impacto. Esa es una. La otra, y aquí hay diferentes niveles. A no todo el mundo le gusta, pero sí hay una parte que es importante y es el reconocimiento al voluntariado. El reconocimiento privado, porque mucha gente es muy privada y hay gracias y una pequeña comida, una cena, lo que tú quieras, Claro, totalmente un reconocimiento. Y también funciona por redes sociales y todo este tema social, que a final de cuentas redes sociales es mucho, pues ya tiene la palabra social. Entonces también que te pongan en sus fotos del voluntario del ujú, mes o hizo tal proyecto. Para mucha gente, no digo para todos, pero para mucha gente significa algo. Entonces, claro. si no cubres estas dos cosas de que ellos vean el impacto y un reconocimiento, rara vez alguien se va a quedar. Ahí hay gente que va mucho por la causa y por la causa se queda y está bien. Pero si podemos mejorar esto y su experiencia está genial. Y voy a compartir, Paloma, porque me acordé que ya teníamos trabajado este tema. Tarán, tenemos esto ya hace un El par de Canva, años. sí, Ajá, tenemos, no, la teníamos ya, le hicimos hace mucho que era estrategia de experiencia para voluntariado, para compromiso. O sea, cómo haces que un voluntariado tenga compromiso? Y aquí el nivel de compromiso va subiendo. Y por ejemplo, aquí te dice compromiso inicial. O sea, cuando llegan y están viendo qué onda, si les va a gustar o no, es la primera vez que van, a lo mejor van y nunca regresan, no saben, ¿no? ujú, Compromiso medio. ¿Qué sería un compromiso medio? Un tipo, un chico de servicio social de que, bueno, pues tiene que regresar la siguiente semana, ¿no? O alguien que ya te dice, bueno, no, o sea, o conoce a alguien, ya tiene un poco más de responsabilidad de atender, o ya tiene alguna práctica profesional o servicio social, no lo sé. El compromiso constante,
que es alguien que siempre va y hace la comida o que siempre va y es el que se encarga de recoger algunas cosas, no sé, o sea, de pasar a hacer alguna actividad constantemente, que es como los que Exacto. decíamos de voluntarios de 10 años. Y finalmente un voluntariado que creo que las organizaciones pocas veces lo tenemos mapeado y vale la pena mencionarlo, el voluntariado pro bono. ¿A ti te ha tocado ver algún voluntariado pro bono, Paloma? Ah, he tenido intentos y, ¿cómo se llama? Y buenas intenciones. De esos, pues hay un chorro. Pero justo ha habido esta parte como de pro bono de hacer algunas actividades dentro de la casa hogar, como cosas administrativas o dar clases de alguna forma. Sin embargo, justo ahí se cae un poco el compromiso por los tiempos. Creo que también como voluntario nos, nos falla un poco decir si voy a estar disponible 3 meses o 6 meses. Eh, También ahí es cuando flaqueamos. Y ahí es donde, en el caso de la red de casas hogar, a veces se nos ha caído el pro bono. Eso es también es importante mencionar que es un pro bono. Un compromiso constante o un voluntariado normal es cuando tú dedicas tu tiempo y tú vas y haces lo que la organización requiere que tú hagas. Así de que yo necesito que Ujú. pases por los niños a tal hora o que necesito que me vayas a traer cierto donativo todos los meses, no sé, algún tipo de actividad, ¿no? No sé. Un voluntariado pro bono es tú, la organización o tú traen su expertise y tu expertise profesional, por ejemplo, si eres, no sé, psiquiatra, si eres Maestro de contador, inglés. maestro de inglés, ajá, eso, o sea, y que a eso te dedicas, y aparte, eso es con lo que tú te voluntarías, eso es un voluntariado pro bono. Entonces, este tipo de voluntariados es como tener ahí sí un staff profesional en voluntariado. Y este tipo, y nosotros recomendamos que no se traiga solamente, es una posición pro bono, porque como decía Paloma, es muy difícil que tú abras una posición pro bono. Se van a apuntar 10 doctores, pero ninguno va a llegar todos los lunes. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, lo primero que tienes que hacer es atraer este voluntario como un voluntario inicial, pasarlo a medio, pasarlo a constante y al final que tenga un compromiso pro bono. Y aquí tenemos más o menos, ya lo habíamos trabajado como la idea, ¿no? Por ejemplo, en trascendencia social, por ejemplo, aquí les voy a abrir un poquito más la pantalla, dice, en nuestro caso, el voluntario dice trascendencia social del voluntario. Nosotros como trascendencia social, bueno, ustedes como cualquier organización deberían de saber cuál es la misión de vida eh, del voluntario, o sea, Ujú. ¿qué quiere ser? ¿Quiere ser un ingeniero? ¿Quiere ser un ingeniero en robótica? ¿Quiere ser un doctor? ¿Quiere ser veterinario? Su misión de vida, ¿qué cree que quiere hacer? ¿Su profesión? ¿Hacia dónde va? O sea, ¿qué tipo de carrera está estudiando? ¿Y qué visión tiene del mundo? O sea, ¿qué le llama la atención de tu causa? Esto es algo que tú, como organización, tienes que saber tu voluntario. Y después, en la organización, del lado vista de la organización, tienes que ver qué habilidades necesitamos en la organización. Y ahí pone las habilidades que necesitas. Y entre habilidades y la visión, le buscas una estrategia que Y lo quede en medio. cruzas. Exacto. Entonces, y aquí, y va subiendo de nivel. Por ejemplo, el otro dice, ¿cuál es la inspiración? ¿Por qué llegó aquí el voluntario? Y luego yo ya veo, según por lo que llego ahí, yo pongo qué actividades tengo, todas las actividades que yo tenga que hacer, y de ahí trato de agarrar una que más agarre con su perfil para que tenga una buena experiencia, para que si eso fue su inspiración, Claro, se quede trabajando en su inspiración. La otra es visión y emoción. ¿Cómo se ve esta persona y emocionalmente qué busca? Eso a pesar, parece muy ligero, pero al final de cuentas es de las cosas más profundas que va a atrapar al voluntario a quedarse a trabajar y colaborar por más tiempo. Y en nuestro caso es, ¿cuál es el impacto de esto? O sea, una vez que pasa por nuestro modelo de intervención, ¿cómo le cambiamos la vida a la persona, no al voluntario, a la persona que está en la organización o al medio al ambiente o niño, al niña. perrito, Ujú. lo que sea, exacto, o sea, ahí al usuario, ¿no? O sea, como al sujeto de derechos. Y finalmente, ya cuando es más importante, si creemos que en pro bono es de aprendizajes, ¿qué te quieres llevar? O sea, creo que aquí vale la pena, por ejemplo, contadores, cuando se han llegado a conseguir contadores es por medio de la asociación, bla, 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 de contadores, ¿no? Que es otra asociación. Entonces, esta asociación, cuando tú te metes, te cuenta como un profesional, pero también esta misma asociación, su objetivo es voluntariar contadores para organizaciones.
Entonces ahí es como ya, y estos dos creemos que son de donde tienes que meter a alguien pro bono, ¿no? En la zona sur. Entonces, esto lo ponemos por ahí después, o bueno, no tiene mucha ciencia, pues, que lo pueden copiar, pero lo ponemos por ahí en alguna, le voy a poner esta liga abajo del video de YouTube de todas maneras. Sí, para que puedan acceder a él y les va a ayudar muchísimo justo a diseñar un buen proyecto o programa, que la idea es que, pues sí, muchos proyectos se vuelvan programas, y inclusive estas jornadas que tienen, por ejemplo, muchas instituciones de mantenimiento de la casa, de la institución o de la casa hogar, creo que están padrísimas porque además también muchas empresas es lo que buscan, ¿no? Una cosa de un día. Ese es el Y, tema. Generalmente el voluntariado corporativo es de entrada por salida, pero trae un poco de presupuesto para comprar material, para comprar, y entonces ahí es donde necesitas planes así de que necesito que pinten todos los 5 cuartos parecen carreras, así en 7 horas. Y porque son muchas manos a veces, pero inclusive eso también necesita una buena planeación, porque aunque sea solo un día, ¿cómo los vas a recibir? ¿Qué les vas a contar? ¿Qué es lo que tú quieres que se lleven de tu organización? Para que eventualmente, aunque solo vayan un día, seguramente van a regresar. Van a regresar porque te quieren donar despensa, porque te quieren donar material educativo, o porque a lo mejor después quieren llevar a sus hijos o a sus amigos, yo qué sé. Pero justo eso de contarles lo que les decía, ¿no? ¿Por qué tengo que pintar el portón? Sensibilización de entrada. ¿Por qué Llega. tengo que pintar la pared? O sea, ¿qué tiene de importante hacer esto? Muchísimo. Sí, la llegada tiene que estar organizada, de ahí tiene que haber una sesión donde se explique la problemática que atiende la organización. No, no qué hace la organización, el No. problema. O ¿Por qué sea, existo? exacto, ¿qué tan grande es el problema para que tú tengas que estar trabajando en esto, ¿no? Exacto, que idealmente no tendrías por qué, pero justo dentro del bosque, ¿por qué es importante este árbol? Para la sociedad, porque es vital, etcétera. Entonces, creo que eso sí es súper, súper importante. Es una parte de lo que hace buena o exitoso, aunque sean cosas de un día. Inclusive eso dentro de tu programa como organización lo puedes tener planeado anualmente. Y ya Ya, puedes también considerar dentro del mantenimiento de la institución esa parte que además a ti te va a ahorrar una lana. claro. Y lo puedes acordar con quien sea, que también puede ser dentro del año, tú lo puedes planear en el momento que a lo mejor antes o después pidas una licencia de funcionamiento. O sea, ya ahí tú puedes jugar un poco más en los tiempos. Y la otra cosa que me acuerdo ahorita sobre todo esto es que el voluntario generalmente quiere no nada más ir y pintar la pared, o sea, sí, número uno, estar consciente de por qué existe la organización, estar consciente de cómo aborda la problemática y el impacto que tiene, eso lo haces al principio, pero en algún punto sí van a querer interactuar con los sujetos de derecho. Generalmente es una casa hogar, van a querer ver a los niños. En algún punto estaba este tema de que si te ibas a voluntariar con niños no era tan fácil porque el niño se revictimizaba, o sea, llegas como voluntario, y te vuelves a ir y es como otro abandono para el niño o niña, ¿no? Sin embargo, en Ujú. ese tipo de proyectos, ¿cómo se los presenta la organización a sus niños o a sus jóvenes, si, en caso de que sean personas o a los adultos mayores, qué sé yo? Eh, y que es un evento, explicarles que es un evento de un día, vamos a conocer gente nueva, vamos a interactuar con ellos durante de tal a tal hora, o esta va a ser su actividad, punto, o sea, y la participación también idealmente voluntaria o no voluntaria. Hay niños o personas adultas mayores que no van a querer participar y tienen todo el derecho. Claro, Entonces o también familias. ese tipo de detalles son importantes de que, ya llegaron los voluntarios, ahora salgan todos, ahora entonces, y de ahí nos vamos a Claro, pasar al tema de derecho de niños, niñas y adolescentes, por cierto. que eso está padre, porque justo la sensibilización no va solo de mi organización hacia afuera, sino de mi organización hacia adentro. Justo, ¿no? Tanto con los colaboradores o la gente que trabaja dentro de la organización, sino como bien dices, los sujetos de derechos o las personas, la población que atendamos. Y también explicarles por qué son importantes estos voluntarios, por qué están aquí, cuáles van a ser las actividades, cómo hay que abordarlos también, etcétera. Eso me parece también súper importante y que a veces neta se nos pierde un poco de vista esa parte de también tengo que comunicar estas cosas hacia adentro, no solo hacia el voluntario o voluntaria. Y esta parte de sensibilizar sobre la problemática, una de las cosas, por ejemplo, que a nosotras nos han servido en trascendencia social cuando trabajamos eh, con personas o con chicos del TEC de Monterrey que van a trabajar dentro de la red de casas hogar, lo que nos ha servido muchísimo es pasarles películas
para que Ah, sí, los va acercando al totalmente. tema. Antes, no, O ni sea, siquiera ajá, se las ponemos ese día, es para que ustedes lleguen a este día, tienen que haber visto tal, tal, tal y haber hecho X, ¿no? esta reflexión, o sea, sí también les mandamos preguntitas, ya Sí, claro. hemos mejorado esa experiencia y ya les pasamos algunas preguntas de reflexión sobre sobre la película, pero creo que es un muy buen forma de acercarlos sin meterlos así como, sin aventarlos al mar del problema, sino No, y es como aparte, de, una vez que están sensibilizados, porque me ha pasado, que llegas a alguna casa hogar, una vez llegué a una casa hogar, y ya es mi triste historia, con un adulto, yo con un adulto, y ya que estábamos ahí, le pregunta esta persona a un niño, ¿y dónde está tu mamá? Yo así de... hello. Entonces, o sea, no puedes llevar gente nada más así, o sea, tienes que tener mucho cuidado a dónde van, qué van a hacer, con quién van a interactuar, y si no van sensibilizados, es... Puede volver una pesadilla, o sea, de verdad se puede volver una pesadilla para ambas partes. Exacto. Entonces, y aquí la verdad, lo que nos importa en este caso, pues es la experiencia de los niños, niñas y adolescentes, o en caso de que cuando están en una casa hogar, pues de proteger, o sea, lo que hacemos es protegerlos, cuidarlos y Otra no cosa, exponerlos a rápido. estas situaciones. Ajá, Y otra cosa rápida también para voluntarios que, porque todo, cuando uno piensa en voluntariado, todo el mundo lo primero que piensa es, ah, yo quiero ir a cuidar niños o yo quiero ir a cuidar perritos. Totalmente válido. Pero una de las cosas que pasa es que no es tan sencillo y ahorita vamos a entrar a un ejemplo claro con Paloma sobre esto y cómo funciona algo bien hecho y cómo no funciona algo bien hecho. Yo les voy a decir cómo funciona algo mal hecho. Yo, yo iba a voluntariarme anteriormente a Casas Hogar, tenía, no sé, 18 años. Y no había, te abrían la puerta y te dejaban entrar. O sea, así de, ah, pareces persona decente, pasa, ¿no? No go había for una it. estructura, no había un plan. Yo podía cargar a los bebés, ¿Sí me explico? De que, Podrías y robarte uno. sí, intenté robarme, pero no, o sea, de verdad, de repente llegaba y te decían, oye, pues ya es la hora de que vamos a comer, entonces, pues ya, muchas gracias a Dios, ¿no? Y es la única interacción que yo tenía. Evidentemente tenía 18 años hace décadas, Paloma. Paloma así de que le va a dar el patatús, hace décadas, pero ese es un mal voluntariado, ¿sí me explico? La otra cosa, ahora hablemos de los 2000. Más adelante, 2000 es tantos, 2010, todo eso, la gente va a voluntariarse, redes sociales se empiezan a explotar y entonces voy y todo el mundo hace contenido de todo el mundo publica su foto de voluntariado, todo, y muchas veces, y esto me pasaba mucho, y es una de las cosas que siempre tenía que poner claras, tengo un grupo de estudiantes que hacemos un proyecto cada año en Casas Hogar o lo que sea, ¿no? Todos son de ingeniería, entonces tratamos de que sea algo como esto para niños de Casa Hogar, lo que sea. Pero se daba mucho el caso de que de repente los chicos sacaban fotos con ellos y los pequeños. Y si bien no está, o sea, no está mal en el sentido de que, pues sí, o sea, es natural de que quieras tomarte una foto para recordar el momento y todo, estas fotos que cuando vas a una casa hogar y los niños son menores de edad, o sea, menores de 18 años, tú no tienes el consentimiento para ponerlo en redes sociales ni públicamente. Dónde va cada niño en una casa hogar es un tema muy delicado porque está ahí más delicado. Entonces, ese es algo importante. Entonces, sí, generalmente si tienes un voluntariado, tienes que tener ya un cuadrito o un QR en donde vengan las reglas de los voluntarios, o sea, de entrada antes de la Sí, sensibilización, antes de que lleguen. O sea, ¿qué puedes las hacer? ¿Qué no reglas del puedes juego. hacer? Y Y de esto entrada no puedes tomar fotos de caras de niños. no, y creo que esto aplica para cualquier población a que atendamos, o sea, no creo que sea como específico de o sea, Totalmente. obviamente de niños, niñas y adolescentes dentro de una casa hogar es algo muy específico y es como, es algo como muy ya también por ley, pero creo que en el mundo en el que vivimos y con toda esta parte de privacidad y que todo el mundo ahora somos un poco este, entramos en pánico y nos vale y le damos que sí a todos los términos y condiciones de todo. Creo que sí es muy válido que inclusive aunque vayamos a comunidades rurales o aunque vayamos a Sí, comunidades, o inclusive con grupos de voluntarios que vayamos a reforestar o lo que sea, siempre pedir el consentimiento de la persona de, oye, te puedo tomar una foto de inicio y dos, oye, ¿te molestas si lo subo a redes sociales? Digo, ya tenemos ahora dentro de las organizaciones avisos de privacidad, consentimiento sí. para fotos, etcétera, ya hay como mucha cultura de ese tema,
Pero al ser voluntarios luego se nos olvida y creo que sí es muy válido siempre hacer esta pregunta, ¿no? A la persona que esté del otro lado, ¿te puedo tomar una foto? ¿Te puedo, o sea, pedir consentimiento? Creo que... Aquí lo que me ha tocado a mí ver como muy buena práctica, es cuando vas a un evento que todo el mundo, y la organización va a tomar fotos para redes sociales y te dice desde un Ujú. principio. Entonces te dicen, ponte etiquetas verde y roja. Y si yo veo que tienes una etiqueta roja, voy a tomar fotos igual, pero al momento de publicarla, tu cara no se ve. O sea, ya saben, persona con etiqueta roja, la cara no se ve. Entonces, ese tipo de cosas para tú mismos voluntarios, si va a ser un voluntariado de 30 personas y cuatro de plano no quieren estar en la foto, que se pongan su etiqueta y tú las borras nada más. O sea, no pasa Claro, nada. no, les pones un emoji, que también eso es súper válido. Yo quiero ir a hacer mi voluntariado, pero no quiero salir en o sea, no quiero salir en las fotos, muchas gracias. Pues eso también es súper, súper válido, está bastante bien. Y fíjate que dentro de esta parte, hace poco una chava se nos acercó a la red de Casas Hogar y nos Así. platicaba, y justo ella empezó, el primer acercamiento que tuvo con nosotros en la red es para dar cumón a adolescentes. Y, o sea, esto era como muy, quiero trabajar con adolescentes, pero su enfoque, el cual me pareció muy innovador y divertido, es enseñarle a los adolescentes para que los adolescentes se volvieran como instructores o entrenados, Ah, o sea, ya. Wow. como de pares para que después ellos a los más chiquitos les pudieran ayudar y les pudieran, y que no hubiera la necesidad de que ella estuviera todos los días o todo el tiempo, sino yo te comparto mi conocimiento para que tú les ayudes a los más chiquitos. Entonces, ese estuvo padre. Sin embargo, justo ella me decía, es que sabes que, Paloma, me ha pasado que un chorro de gente se quiere voluntariar dentro de una organización o una casa hogar, pero no sabe cómo, o no sabe por dónde empezar, no sabe ni tampoco sabe lo que pasa dentro de una casa o por qué existe una casa. Entonces estaría padre que llegaran ya como con algo más formado como ella ya lo había hecho. Que bueno, para que ella formara esta parte de Kumon o del programa que hizo, tuvo que tener previamente una o dos reuniones conmigo para yo explicarle todo lo que involucra entrar a una casa hogar, que requerimos un compromiso de por lo menos 6 meses, etcétera, ¿no? Y todas estas reglas, ¿no? Que bien platicamos de por qué un niño existe dentro de una casa hogar, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, y también al mismo tiempo ver las necesidades de las casas hogar, qué es lo que sí necesitan, dónde sí podría entrar, qué no. Y esta parte que ahora hemos implementado, siempre les pregunto ahora, ¿en qué parte de la ciudad estás? Porque si la casa hogar te va a quedar del otro lado de la Lo más ciudad. probable es que no vayas, o sea, eventualmente ya, no, oye, no. Sí, claro. Exacto, y justo con ella me pasó, le digo, oye, pero ¿cómo andas de movilidad? Porque pues tengo varias casas hogar con adolescentes y te puedo mandar hasta Corregidora o si vives en el centro te puedo mandar a alguien a la más cercana, ¿no? Y justo así fue como empezamos y fue como ella escogió pues la casa hogar que le quedaba más cerca a su casa. Y con esa experiencia ella ahora creó una iniciativa la cual Así, me parece platícanos, porque increíble. aquí Paloma se encargó de que agarrara las mejores prácticas y creemos que este proyecto tiene las bases, muy buenas bases para un voluntariado, en particular para casas hogar o trabajo con niños y niñas y adolescentes. Entonces, platícanos, Paloma, cuáles son los elementos que tiene y si nos puedes mostrar la organización para ver qué tal van en Que su trabajo. inclusive, ajá, que inclusive siento que le puede ayudar a cualquier institución. No creo que, digo, especial a esta, obviamente, a las Pero la casas hogar, estructura sobre que todo, pero la generó es estructura muy está buena. padre. Sí, porque es todo o sea, es como una capacitación, es un taller tal cual para ser voluntario. Y entonces va a empezar desde, ella lo planeó como en 6 semanas, no, lo planeó en un inicio en 3 meses y yo no, espérate, una persona se quiere voluntariar mañana. 3 meses es muchísimo porque era una sesión cada semana. Entonces ahora ya lo acotó justo a que fueran 2 semanas, 3 semanas, pues ya son 2 sesiones por semana, lo cual me parece increíble. Y aparte, la ventaja de es que también es en línea. Ah, Es wow. totalmente gratis, es en línea para que justamente no sea como de, ay, tengo que ir a fuerza a un lugar, sino que es en línea y está muy padre. Esa parte y se llama Efecto Dominó. Déjenme, se los busco.
Aquí lo vamos a poner las redes por si lo quieren checar. Está muy padre, apenas va a empezar. Les digo, es como un taller de cómo ser un buen voluntario o cómo generar iniciativas de voluntariado. Desde lo que está, contestando un poco estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuáles son los edición voluntaria de efecto dominó essentials? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que me llama? Pero al mismo tiempo también les digo, generó todo una Déjame la sigo porque se estructura, me va a olvidar. toda una estructura que está, les digo, bastante interesante. Em, y después te van a preguntar, bueno, a ver, ¿tú qué tienes para ofrecer o qué es lo que te gustaría? O sea, yo soy bueno en artes, yo soy bueno en esto, ok, eres bueno en esto, ¿qué te gustaría dar? ¿Cómo lo darías? ¿Cómo, para que cuando esta persona con sus clases de baile llegue a la casa hogar ya le pueda decir, mira, este es mi programa. Esto es lo que yo te propongo. Puedo venir 3 meses, una vez a la semana, y esto es lo que van a aprender los niños, y estos los materiales que yo necesito, etcétera. Entonces ya va a estar súper estructurado. Y lo van a hacer el mismo voluntario. La casa hogar no te va a decir, sino que el mismo voluntario va a crear esto Proponer. dentro de va a proponer y dentro de sus posibilidades. ¿No? Los tiempos y todo, y ya de esta forma la colaboración va a ser que pues mi chamba con la red de casas hogar va a ser justo eh, ver cuáles son las causas, qué es lo que necesita las casas hogar, si ¿Le necesita puedes clases de bajar un poquito inglés, para ver si el handle? es Porque que no se ve el handle. ahí Ándale. está. ¿Qué es lo que necesitan las casas hogar? Si necesitan clases de matemáticas o si necesitan clases de inglés, lo que vaya necesitando la casa hogar, y entonces ya poder cruzar a la persona con la casa hogar, este, con la casa hogar que se tenga que dar. Y en esta parte, en estas 3 sesiones que ella va a dar, yo le pedí un espacio para poder justo tener esta sensibilización, ¿no? Claro. De por qué un niño está en una casa hogar, cuáles son las problemáticas que se tratan, cómo evitar revictimizar a la persona, qué preguntas se pueden hacer y qué no, etcétera. Entonces, creo que va a ser nuestro primer pinino, vamos a ver cómo funciona, pero justo creo que tiene todas estas claves o estos eh, piezas del rompecabezas para que sea un buen rompecabezas, o sea, una buena experiencia para el voluntario y también para la organización, porque también hemos tenido casos donde las organizaciones dicen yo no quiero voluntarios porque son una pesadilla, Es no, eso, sí, esa es la versión de las organizaciones. O sea, imagínense, del lado de voluntarios, quiero llegar y jugar con los niños, tener una quiero experiencia cambiar el perfecta, mundo. ver mi impacto, ¿no? Ajá, con mis 3 horas libres, de vez en cuando, de entrada. Y Ajá. la visión, imagínense que la visión de las organizaciones, para una organización cuando le dices voluntariado, y esto es terriblemente verdad, cuando le dices voluntariado es así de, ¿por qué? Porque hacen inversión de enseñarte de qué va toda la cosa 2, 3 horas, llegas y ellos dejan de hacer lo que están haciendo. Número uno, no sé yo que el 95% de las organizaciones están como understaff, o sea, no tienen el staff suficiente, entonces hacen lo que les toca y 3 veces más, y el de que no vino también. Entonces, tienes que cortar su trabajo para voltear y ver al voluntario y decirle, a ver, lo que vamos a hacer aquí es, bla, 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 bla". Ajá, muy bien. Entonces ya el voluntario así como que, ay, no, muy padre. Y va una vez, va 2 veces, y aparte el voluntario, oye, pero ahora no entiendo, pero ahora, entonces para ellos es un problema de, no porque no sean buena onda, tienen el tiempo limitado y de verdad, o sea, sus actividades sobrepasa su salario, sobrepasa su cuerpo y su vida. O sea, Su entonces, tiempo todo. sí, exacto. Entonces, ese es un tema importante y el otro tema es que el voluntario eventualmente dice, bueno, pues es que hoy tengo la comida de mi abuelita y hoy tengo el paseo de la bici de... Y entonces, estas 3 horas que invirtieron de la organización en ti y tú simplemente dejas de ir. Entonces, sí es bien importante ahora que los voluntarios entiendan la complejidad de que una organización que sí tenga impacto, que porque cuando tienen impacto sí están trabajando y sí están todo el día trabajando. Si Ujú. ustedes quieren trabajar para esta organización que sí tiene impacto y que ustedes ven que sí, que es muy famosa, ajá, sí, pero necesitan el mismo nivel de compromiso. Entonces, si tú no tienes el compromiso porque no tienes el tiempo, no estás siempre ahí, no tienes
sé muy claro, o sea, si puedo estar 2 semanas aquí todo el verano, pero sábado y domingo no. O puedo estar 6 meses constantemente, o sea, sé muy claro, sé muy sincero contigo mismo, Sí, contigo mismo, pero al revés, pero sí, no, no, ese es el problema, o sea, a veces en vez de quererte voluntariar y ayudar, acabas perjudicando, exacto. porque no fuiste continuo, porque Y creo confiaron en que ti. exacto, y creo que por eso me gusta esta iniciativa de Constanza y de Efecto Dominó, porque de por sí la persona que quiera voluntariarse tiene que tomar un compromiso de 3 semanas para armar la actividad o el programa. Y no Entonces, tienes ya esto, que ni siquiera. ajá, y ya estas tres, que ya le pongas tú y le inviertas 3 semanas como persona dispuesta a voluntariarse, ya te habla, para mí ya es un filtro, o sea, para mí como, Totalmente. como red de casas hogar, para Automático. mí ya es un filtro automático de saber si tiene el compromiso o no tiene el compromiso. Y si llega en las 3 semanas, porque además eso está padre, en la última semana creo que se van a autoevaluar entre ellos los programas y se van a Genial. dar como retroalimentación de, este sí está padre, oye, ¿por qué no pensaste O sea, esto? Y de les va a dejar pares. tareas, ajá, entre Wow. voluntarios, y les va a dejar tareas. La verdad es que se ve muy padre y justo nace desde su experiencia como voluntaria. Eso es lo que te iba a decir. Y esta es otra, esto es el lado bueno. Cuando tú tienes una buena experiencia de voluntariado, se te abre la posibilidad de poder contribuir a la temática que tú Ujú, realmente quieres contribuir. Y aquí como humanos, a la gente que está perdida y desgraciadamente muchas personas que entran en depresión de repente pierden visión de esto. Y sí, por ahí estábamos viendo unos estudios hace mucho que estaban, bueno, yo me metí en voluntariado, investigación de voluntariado, pero había un estudio que sí tenía una relación importante de cuando... de cuando caes en una depresión, que sientes que tú no vas a ninguna parte con tu vida y así, y cómo el aportar te ujú. deja más a ti que Wow. lo que estás aportando, en el sentido de cuando agarras sentido de vida, cuando agarras un Ujú, sentido de vida propósito. que va sumado a una causa y aparte tienes como, o sea, en tu cabeza ya existe que es una posibilidad de dedicarte a esto como organización, ahí es donde nacen las organizaciones, con compromiso. Exacto. Y está padrísimo. Y fíjate, ahorita me estaba acordando, tengo otra muy buena experiencia de voluntarios. Es una pareja que ya son adultos mayores, no recuerdo, están entre 60 y 70. Y ellos mismos, pero justo volvemos a esta parte de que ya tenían una estructura, crearon un programa para niños líderes. Entonces, la chamba de la institución es como identificar al niño o niña que puede ser líder. Y aparte esto me encanta porque está súper acotado, solo es para niños de 8 a 10 años. Y entonces durante un mes ellos van todos los domingos y tienen diferentes actividades con ese grupo que la casa hogar o la institución ya identificó como posibles líderes o agentes de cambio. Y entonces ellos elaboraron y crearon todo un programa de un mes, me parece, o no recuerdo cuántas semanas, y todos los domingos van y es risoterapia, meditación, música, hacen cosas con tambores y también rescatan cuentos mexicanos, Wow. rescatan cultura mexicana desde los indígenas hasta la modernidad y así. Y ellos lo crearon y entonces igual se acercaron. Oye, Paloma, ya lo hicimos en una casa hogar, tuvimos súper éxito, queremos replicarlo ahora en otra, porque ya vimos que sí funciona, Exacto. ya le hicimos los ajustes y no te puedo, y eso sí me dijeron, así no te puedo ofrecer que se las demos a todas las casas porque solo somos dos. Entonces, lo que queremos ahorita es solo ir a otra casa, replicarlo en otra casa y ver si podemos ir creciendo poco a poco. No Ahora, queremos espera, voy a hacer aventar, una no pausa comemos. ahí. Voy a hacer Ajá. una pausa ahí porque o sea, de trascendencia social lo que nos dedicamos es a este tipo de modelos de intervención. Y entonces, ahorita estamos hablando de voluntariado en particular, buenas prácticas, malas prácticas, todo esto, ¿no? Pero justamente ya todo lo que está platicando Paloma es lo que vive una organización. Una organización no se crea y es perfecta, ya sabe qué hacer toda la vida. No. O sea, este proceso que dice Paloma de vamos a pilotear y pilotear otra vez y pilotear otra vez y pilotear hasta que tú dices, esto no sirvió, esto sí sirvió. Y la realidad, y esto lo hemos visto con datos, las organizaciones, la primero tienes que sobrevivir 3 años, 4 años.
y luego pasas por el Valle de la Muerte, donde todas se mueren, entre 4 a 7 años, todas se mueren, o una gran parte. Si Ujú. sobrevives los 7 años, ya es donde te quedas establecida. Entonces, este es el proceso que va pasando de refinamiento. Entonces, lo que están haciendo Exacto. estos voluntarios es refinar, refinar. Y ya lo están haciendo súper, como bastante más profesionalizado, ¿sabes? Digo, también ellos tienen un contexto de que ya, ese podría ser como uno bueno, un muy bueno pro bono, porque ellos ya son jubilados, ya tuvieron su experiencia, etcétera. Entonces, y él tuvo cierto acercamiento a las organizaciones, entonces tampoco empezó como de la nada. Pero esta parte de ya hacerlo más profesional, porque el día que me lo presentaron ya era una presentación, o sea, ya era con fotos, y esto va a durar, y esto va a durar en términos de meses, pero cada domingo dura 2 horas o 3 horas. Y eso también le Estructurado. ayuda, exacto, la estructura, porque eso también ya como organización te permite ver tu calendario y agendarlo conforme también a tus necesidades. Y también se vale, y es lo que también yo siempre les digo a las casas hogar o a las organizaciones en sí, te vale decir que no. O sea, Claro. si esa actividad, por más padre que suene y tal, no está alineado, se vale decir que no. Y creo que las organizaciones que ya tienen más tiempo, por lo menos en Querétaro, ya saben decir que no. Y entonces ya saben que decir que no a un voluntariado masivo. Porque ya también lo han vivido esas pesadillas y dicen, no, paso, el siguiente. Y justo también en la experiencia, no más bien, en el desayuno que tuvimos de bienvenida con el TEC de Monterrey para el servicio social, nos encontramos a una persona que nos platicaba sobre ellos ahora, como ellos reciben voluntariado masivo, cómo han tratado de mejorar la experiencia, porque les Exacto. han pasado varias cosas y nos ofrecieron, ¿no? Así de, pues si ustedes necesitan, pero o sea, les aclaramos, es masivo, si ustedes necesitan algo de un evento de un día, si necesitan staff o así, pues avísenos y nosotros se los podemos proveer, pero pues sí nos dieron esa pequeña aclaratoria de, pero es masivo, o sea, sí tenemos un gran alcance de voluntariado y pues ahí es donde también las organizaciones tenemos que, Exacto. volvemos al punto, Diseñar ¿no? bien. Diseñar bien y pensar para qué lo quiero, no nada más por aceptarlo. Y creo que ahí Totalmente. hemos crecido como sector, hemos crecido como sector, hemos aprendido a decir que no y hemos aprendido a diseñar buenas actividades. Que nos falta mucho, totalmente, pero podemos seguir aprendiendo. Nos pueden contactar para ayudarles a diseñar Totalmente. estas experiencias. Un cierre ya nada más para voluntariado que siempre se nos pasa y bien importante, la mayoría de tus padrinos van a venir de voluntarios. Y Ujú. entonces, si alguien ya diseñaste, hiciste, se llevó una buena impresión, tuvo una Experiencia. buena experiencia, y tú no le das un call to action, como decimos en mercadotecnia, se te Ajá, va a ir. Entonces ahí tienes que tener el call to action bien marcado, el llamado a la acción bien marcado de que, ok, ya empieza a acabar su voluntariado, le falta 20%, y entonces, de entrada, cuando tienes eventos masivos, ¿qué tienes que hacer si tú ya te aventaste un evento ujú, masivo? Tener tarjetas preparadas, tener un QR preparado donde ahí van a estar sus videos y también va a estar la forma de patrocinación, de patrocinio. Algo, y aceptamos, porque esa es otra cosa que les explicaba de repente mucho a mis estudiantes, ¿no? Para una organización vale mucho más 200 pesos, donar 200 pesos al mes a una organización de tu causa, lo que tú quieras, pero es más importante para una organización recibir 200 pesos mensuales que recibir 10,000 pesos cada cada 3 agosto. meses. Ujú. Porque se te va a olvidar, porque va a ser menos, porque va a variar. Y en cambio, cuando es una cantidad que tú puedes asumir mensualmente, lo importante aquí es la constancia. O sea, Exacto. la organización de repente tiene, de repente no tiene y así se vive, ¿no? Pero Ujú. cuando tiene un fondo constante, le permite una estabilidad a todo el proyecto y a todos los usuarios y a la temática. A final de cuentas, son niños y niñas, si son bebés, si son adultos mayores, les permite una estabilidad impresionante. Las donaciones chiquitas pero constantes, más que Totalmente. mucho dinero, ahora no hay nada, mucho dinero, mucho donativo. Entonces, eso es un punto importante que hay que transmitir a los voluntarios,
y tengan listo su to action, o sea, tengan listo su plan de, ok, ya saben, y los voluntarios, ¿qué vamos a hacer para recaudar fondos, ¿no? Y ahí puede ser Exacto. un speaker o que alguien de un testimonio o algo, y bueno, y abajo de sus asientos van a encontrar las formas para su tarjeta de crédito para pagar, y ustedes le ponen ahí que si quieren dejar 100 pesos mensuales, 200 el dinero se apila, Crece. o sea, Ajá. exacto, con 100 pesos en un voluntariado de 300 personas, con que la mitad firme y Ya estás otro del otro evento. lado. Exacto, o sea, ya lo básico, son cosas, la constancia es lo importante, más que la cantidad. Claro, porque aparte ese monto, por más chiquito o más grande que se pueda, y como dice, se va apilando, le va a permitir, dentro de la estabilidad que habla Elsa, esta parte de que a veces no consideramos de que pues una institución, el inmueble tiene que pagar servicios, se tiene que pagar agua, se tiene que pagar gas, se Si tiene que supieran los pagar. gastos, más o menos, o sea, en una casa hogar, o sea, prox, por ejemplo, yo me acuerdo que y esto ya estamos, como diría mi hija, en inflación, pero, por ejemplo, hace como, estuvimos trabajando con una organización que era de educación, que tenían dos escuelas, no vamos a decir Ujú. nombres, evidentemente, pero su gasto era creo que era de De 5 millones, 9, cuando digo 9 millones anuales. Y cuando digo esto, más o menos. sí. Sí, y atendían, y era una escuela de escasos recursos, y trabajaba con cuotas de recuperación. Y cuando digo gasto, me refiero a gasto, no me refiero no, esto no es un negocio. O sea, se le paga al maestro, se Exacto. le paga al director, se le pagan a los maestros, se compran balones de bla, bla, se paga la luz, se paga al El maestro de la internet, digo, guitarra, etcétera, y se construye la cancha de bla, bla, pero su gasto era como 9 millones anuales, gasto. O sea, y repito, incluye todo, ¿no? Entradas, salidas, todo. Y obvio, un maestro no se va a voluntariar. O sea, sí puede voluntariarse, pero si lo estás trabajando de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ese es un trabajo, claro, ¿no? exacto. Sí, Entonces, no, es totalmente. importante mencionarlo. Sí, 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 sí. Y en este sentido, ay, ya se me olvidó qué iba a decir, pero justo, o El sea, esta costo. parte de que les da esta estabilidad y, y estos gastos que a veces no consideramos o que a veces se nos hace muy, muy obvios, pero, o sea, que era lo que yo les decía, dentro de una casa hogar, pues el gasto por niño, y más o menos ya lo sacamos, es el mismo que hace una familia. El gasto por niño está cerca de 8,000 pesos, incluyendo todo. Y hay que considerar que pues la criatura hay que peinarla, entonces necesitamos comprar gel, necesitamos comprar shampoo, necesitamos comprar crema, necesitamos comprar Se enferma. Uf. cepillos de dientes, le da la gripa, les tiene que ir al doctor, o sea, sí, implican muchísimos gastos que esta estabilidad permite darle un respiro a la casa hogar y poder invertir en otras cosas, ¿no? Y del lado de organizaciones, esto es muy importante porque sí tenemos, a la hora que diseñemos nuestro programa de voluntariado, sí tenemos que pensar en cómo les vamos a dar el seguimiento. No, Ah, justamente cómo le vamos a seguir mandando este call to action, si lo vamos a tener en un Excel, si no lo vamos a tener en un Excel, si vamos a pedir WhatsApp, si vamos a no pedir WhatsApp, quién se va a hacer cargo de ese Excel o quién se va a hacer cargo de ese canal de WhatsApp. O sea, vivimos en una época donde hay un montón de herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar o inclusive si les vamos a mandar un correo. Pero aquí también hay otra cosa que hay que preguntarle a la persona cómo quiere ser contactada o si ya no quiere ser contactada claro. porque tampoco queremos mandar correos masivos y que de los 40 que lo recibieron, 20 se desinscribieron a nuestro boletín de voluntarios porque ya no quieren saber de nosotros. Entonces, sí, también como organización tenemos que, a la hora que lo diseñemos, tenemos que pensar en esta parte del seguimiento, no solo en el cierre, en el seguimiento y cuándo los quiero contactar, si voy a tener una campaña de procuración de fondos o si voy a querer contactarlos para el evento del siguiente año de reforestación o del evento de golf, lo que sea. Entonces sí tienen que pensarlo e incluirlo y sobre todo como organización, ¿quién se va a hacer cargo de esa parte? No dejarlo Sí, tanto al sí. aire. Que creo que es Que una de las lo cosas que como bien. organización rara vez te preocupas por el voluntariado y si lo sabes usar, te estás ahorrando ahí y estás impactando más de lo que puedes creer. Exacto. Y creo que esa es como la parte un poco triste
de eso, te estás perdiendo del impacto, te estás perdiendo de conocer el impacto que tú estás teniendo en el voluntario y el impacto que ese voluntario puede tener en tu población. O a la causa, Y deja tú, o sea, exacto, porque les digo, o sea, y me gustaría volver a este punto de, sí se vuelven un embajador de tu causa y de tu organización. O sea, por ejemplo, en mi caso, que cuando empecé a trabajar en la red de casas hogar no sabía tanto de la niñez institucionalizada y ahora todas las personas que conviven a mi alrededor saben del tema de niñez institucionalizada porque yo estoy como cuchillito de palo. Y justo si nos metemos en tema de discapacidad, a lo mejor no, o sea, vamos a hablarle a la gente de lo que nos apasiona y puede ser la discapacidad o lo que sea. Y entre más gente sepa, pues a lo mejor más gente se va a poner la chaqueta y al final del día pues podemos estar más alertas también a las políticas que se pasan allá afuera sobre la causa y podemos volvernos también ciudadanos más exigentes sobre lo que está allá afuera o sobre las decisiones que se toman. totalmente. Bueno, Y eso pues está padre. creo que ahorita vamos a dejar el tema de voluntariado, ya regresaremos otra vez. Igual vamos a Sí. estar posiblemente haciendo lives, todavía no decidimos hora, fecha, lugar, pero pondremos en redes sociales y si llega gente, genial, si alguien tiene dudas, quiere empezar un proyecto, negocio de impacto social, cualquier cosa que tenga que ver con impacto social, y esto incluye medioambiental, obviamente, se podría conectar y o si tienen dudas, mandarlas, ponerlas aquí abajo del video y tratamos de abordarlas cuando hagamos reuniones. Sí, o contarnos también sus experiencias de voluntariado. O sea, seguramente conocen buenas prácticas o han pasado por buenas prácticas o por muy malas prácticas. Y la verdad es que creo que también vale la pena Que mucho contar aprenden las más. malas prácticas. La verdad es que sí, aprendemos muchísimo más de las malas prácticas que de las buenas. Eh, Sí, como ese voluntario alguna vez, ¿te acuerdas? El que nos decía, es que en el otro servicio social nunca me decían buenos días ni me preguntaban cómo estaba. Y yo, ay, mi vida. Y yo, no, aquí siéntate, cuéntame tus problemas. Este, pero Sí, sí, se aprende en la experiencia, pero creo que aprender de otros también está divertido. totalmente. Pues Muy bien. gracias. Yo creo que ya lo dejamos aquí por este momento y ponemos la liga del Drive que les habíamos dicho. Sí, dejamos las ligas de los recursos que enseñamos y también de esta iniciativa de efecto dominó por si hay un voluntario que quiera participar. Se puede, todavía están abiertas las inscripciones. Buenísimo. Gracias.